El título de mi columna de esta semana es ¿Sabe usted por qué Petro descalifica e insulta a los empleados públicos? Desde que llegó al gobierno, Gustavo Petro no ha parado de descalificar e insultar a los empleados públicos de todo el país. Sin distingos, a tabla rasa, los acusa de ser los enemigos internos de su administración. Basta que vengan de antes del 7 de agosto de 2022 para señalarlos como burócratas impuestos por gobiernos autoritarios, como la mancha tenebrosa del pasado que es la causante de la ineficacia de su gobierno. Para más precisión, escuchémoslo directamente. Cuando fuimos elegidos, nos eligieron para cambiar eso. No se hace en 4 años. Tenemos que derribar hasta las oposiciones internas de una burocracia que durante todo este siglo ha crecido bajo los mandatos y el designio de gobiernos autoritarios. Óigase bien, dice que, abro comillas, derribar las oposiciones internas de una burocracia que durante todo este siglo ha crecido bajo los mandatos y el designio de gobiernos autoritarios. Cierro comillas. A primera vista, este cuentico pareciera quedarse en una disculpa nomás, para justificar lo que ya es un consenso, que el gobierno de Petro es pésimo. Entre los casos de corrupción, la nula ejecutoria de sus ministerios y el perfil impresentable de los nombramientos que hace, la valoración pública de su administración lo raja en todos los exámenes. Empero, el tema es mucho más de fondo y mucho más injusto. Gustavo Petro y el pacto histórico andan al asalto voraz de la administración pública. No solamente al nivel de los altos cargos, sino también de los mandos medios. En su estrategia de toma del poder, ellos calculan que es allí donde pueden apoderarse verdaderamente de los resortes de control del poder. Algo así como infiltrar estratégicamente al Estado con sus militantes y con su gente. Por eso echan gente a diestra y siniestra al punto de desmantelar instituciones enteras con el fin de poner a sus militantes. Para la muestra, sobran botones. A la primera institución que llegaron como un huracán fue a la Consejería de Paz de la Presidencia. Allí había funcionarios que venían desde el gobierno de Barco, que participaron inclusive en el proceso de paz con el M-19. Decenas de funcionarios que representaban la memoria de todos los procesos de paz, un conocimiento institucional invaluable, de más de 30 años, que fueron arrasados bajo el asedio inclemente del señor Danilo Rueda. Asimismo, llegaron arrasando con la inteligencia de las fuerzas militares, años de experiencia triturados que han dejado inerme a la sociedad y que solo pueden celebrar las organizaciones criminales. ¿Qué me dicen de Ecopetrol? A donde no tuvieron la más mínima consideración para patasarribiar los requisitos para acceder a la dirección de la principal empresa de los colombianos. Bueno, ni hablemos de las barbaridades que han cometido con el sistema de salud y que el país ya conoce y ya padece. Son tan hipócritas las descalificaciones y los insultos de Gustavo Petro contra los funcionarios públicos del país, que no ha hecho más que reemplazarlos por personas que no tienen la más mínima presentación. Cualquiera diría que si su preocupación fuera auténtica, que si su intención fuera la de mejorar la administración, entonces se habría buscado a unos lujos de personas para nombrarlas en todas partes. Pero la verdad salta a la vista. Cuando uno mira a Olmedo López o a Sneider Pinilla,
como lo mínimo que ocurre es que surgen dudas. ¿Y qué tal cuando uno ve los nombramientos de prosperidad social y planeación nacional? ¿Y qué me dicen de los embajadores en México y en Chile? Mas hay un caso que describe el tema de cuerpo entero. A Gustavo Petro no le interesa el gobierno, sino el poder. O mejor dicho, le interesa el gobierno solo para poder. Su preocupación no radica en cómo hace un buen gobierno para los colombianos, sino en cómo aprovecha el gobierno para más poder y para atornillarse al poder. ¿A quién con dos dedos de sentido de la responsabilidad se le hubiera ocurrido poner de vicepresidente a Francia Márquez? Desde un principio fue evidente que la señora no tiene la preparación mínima para ejercer el cargo de presidente ante la eventualidad de que le tocara hacerlo. Pero a Petro eso no le importó. En ese momento lo único que le importó fue que Francia Márquez fuera militante y que le sirviera para llegar al poder. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo cálculo que hace ahora para definir sus nombramientos. Acabar con esos mandos medios de la administración pública es otra forma que ha encontrado para acabar con la democracia y con la institucionalidad. Para él la institucionalidad es un engendro inventado por los asesinos, según él, para impedirle que pueda hacer el cambio. Institucionalidad que él mira como enemiga y que, por supuesto, tiene que intentar derribarla. Ahora, es indiscutible que hay que corregir muchas fallas de la administración pública, fallas de corrupción e ineficiencia que vienen de atrás y que nos indignan y nos hacen daño a todos. ¿Qué sociedad aguanta que sus funcionarios se acostumbren a recibir bolsas plásticas llenas de billetes? Nadie puede ser tan tonto como para creerle el cuento de su tal cruzada contra las burocracias enemigas de este siglo, cuando precisamente durante este siglo nadie ha vivido con tantos privilegios, prebendas y hechos de corrupción dentro de la administración pública como el propio Gustavo Petro.